El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más necesitado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su generosidad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Apóyelo, porque es para formar jóvenes en alto riesgo. Bien, se inicia la semana y hay muchas preocupaciones y muchos temas y problemas que están cada día dificultando más la vida del país. No hay duda que problemas serios como la delincuencia y la carestía en algunos productos básicos de consumo masivo, que me luce que hay, y lo he dicho responsablemente, un mal manejo de eso. Se ha manejado mal el asunto este del pollo, porque andan ahí muchísimas decisiones desacertadas, erráticas, pero vamos, le voy a dedicar un rato más luego a ese tema. Pero sí me choca un problema que tiene mucho tiempo en el país, pero que se le ha venido dando respuesta. O sea, hay problemas graves en el país que con una buena gerencia se administran y se mejoran la calidad del servicio en ella. La policía tiene problemas, serios problemas, de organización, de autoridad, de equipamiento, de mala administración, mala gerencia allí, o sea, un personal que usted no, sin control, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, cuando un organismo tiene una dirección acertada, por ejemplo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, esa era una institución que también andaba a la deriva, pero así han andado todas las instituciones del Estado, andan así, muchas de ellas, mejor dicho, no todas. Sin embargo, una buena administración, una buena gerencia ha dado resultados hasta ahora muy satisfactorios. Se ganan la buena opinión de todos los que están en los medios de comunicación y la gente misma de la calle. Usted le pregunta y nadie osa decir que la Dirección Nacional de Control de Drogas no está haciendo el trabajo. Entonces, esas son las instituciones que han tenido muchísimos problemas. Sin embargo, cuando hay una buena administración, se nota el cambio en la institución. Entonces, esa es una prueba, pienso yo, de por qué los gobiernos tienen que depurar
depurar, observar, calificar, destituir o confirmar funcionarios. Ese control de drogas que no tiene más efecto, porque yo he dicho que Estados Unidos no quiere resolver el problema de la droga, definitivamente, no lo quiere resolver. Porque si usted me dijera que Estados Unidos es el que produce la droga, uno dice, bueno, es difícil porque un país tan grande como Estados Unidos, un país tan rico como Estados Unidos y con tanta gente poderosa. Estados Unidos, si dice a producir su propia droga, bueno, tienen problemas ellos de control interno y esa cosa, pero ya eso escapa a las demás naciones, que estamos haciendo el trabajo para Estados Unidos. Entonces, República Dominicana está totalmente estudiada como ruta de drogas. Y yo siempre he dicho, pero que yo no entiendo a Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere impedir el cruce de droga para su país, primero sabe quién la produce. Segundo, de dónde viene ya elaborada para fines de consumo en su país. Por dónde se trafica. ¿Cómo se trafica? ¿Quiénes la trafican? Porque cada vez que detienen un capo de esto se supone que le da las informaciones, porque si no lo dejarían 50 años preso. Y si duran 9, un hombre que exportó 30 toneladas de drogas a los Estados Unidos. A ese señor mínimo 50 años de cárcel o cárcel eterna. Es decir, condena perpetua. Pero le dan un descargo a los 9 años. Se ve que ese señor colaboró y dijo cuáles eran las rutas y quién era lo que le suplían las drogas. Entonces, eso es fácil de determinar. Entonces, yo creo que Estados Unidos sabe todas esas cosas. ¿Qué hay que hacer? O un cerco. Usted le pone un cerco a lo que es la costa colombiana, panameña y venezolana, por poner un ejemplo. No es que usted la va a sellar eso ahí. Pero Estados Unidos tiene todos los mecanismos, señores. Desde el aire se ve todo, porque esa gente tiene los controles de todos, los drones, los satélites, las cámaras de láser, qué sé yo, que están instaladas, los satélites que están circunvalando la Tierra. Es decir, Estados Unidos, yo muchas veces en forma jocosa he dicho, señores, ahí fondean el DIMIX, que yo creo que esos portaaviones son tan grandes que no caben en el Caribe. Crearían problemas en el Caribe, porque el desplazamiento de un animal de esto, de un barco de esto enorme, eso es una cosa de loco. Porque es un pueblo flotando. Pero que si Estados Unidos fondea de esos barcos que ellos tienen, que a Estados Unidos les sobran embarcaciones. Señores, por ahí, por ese espacio entre Venezuela, Colombia y Panamá y el Caribe, léase República Dominicana, porque Cuba, ellos no tienen control de Cuba. Jamaica le puede servir a las drogas. Nosotros, pero somos islitas pequeñas, Haití, que es un almacén, pero Haití es fácilmente controlable. Entonces, Puerto Rico es de ellos tienen sus propios controles allí. Es decir, la zona oriental del Caribe, Estados Unidos la puede controlar y no pasa por ahí, un mime no pasa por ahí con drogas. Así que si Estados Unidos quiere. Entonces nosotros tenemos que frenarla aquí cuando llega, porque nosotros no tenemos los mecanismos tecnológicos ni los recursos económicos para ir al mar profundo y entonces detener estas embarcaciones rápidas o en aviones, etcétera, en que transportan la droga. Pero, repito, si Estados Unidos quiere controlar esa droga, entonces parece que la droga es un mal necesario, parece, en los Estados Unidos, digo yo, porque yo no entiendo esto. La cantidad de droga que se detiene. Pero bien, el ejemplo que puse es el de la buena gerencia. En la policía hay problemas. Porque la policía, aún en sus peores momentos, y que siempre ha tenido esas deficiencias, porque son históricas las deficiencias de la policía. Pero
cuando no hay una autoridad, una autoridad verdadera al frente de la policía, se debilita la policía. Y en este momento no hay duda que la policía está debilitada. Porque esos problemas de delincuencia, claro, también a la policía hay que ayudarle, porque los jueces, la justicia es muy benigna, entonces la policía, yo he dicho muchas veces, la policía detiene al delincuente, lo lleva y lo presenta al juez, pero se lo presenta 24 veces y el juez dice que su íntima convicción le dice que eso es un santo el que han llevado ahí. Explíquenme. Y entonces, que hay que llevarle la prueba, las últimas pruebas, las pruebas más calientes, como dicen, contra ese delincuente. Es decir, él mata a 10 gente y usted tiene que buscar los 10 cadáveres y hacer el experticio balístico y que las cámaras puedan fotografiar a la persona y que ya ellos lo conozcan y entonces lo llevan al juez. Pero eso todavía no es suficiente para el juez. Explíquenme ustedes si podemos acabar el crimen con un sistema penal y judicial en estas condiciones. Es imposible, entonces la policía va forzada, no hay duda de ello. Pero que la policía es que tiene que buscar las pruebas para que los fiscales puedan sostener los casos y no se le caigan. Entonces sí, pero la policía tiene todos los recursos para eso. Entonces un juez tiene que también ser inteligente y ser objetivo y decir, mire caballero, ustedes me lo han traído 10 veces aquí. Y al que lo traen 10 veces a frente a un juez es un culpable seguro, porque es que hay gente que miles andan en la calle que yo nunca lo he visto aquí en Estrado. ¿Por qué? Porque no son delincuentes. Si a usted lo han presentado 10 veces aquí, algo hay con usted. Mira, mientras tanto vamos a dejarle 5 años para que usted se amance en las cárceles. Y así es la única forma que podemos aguantar esto. Pero mientras tanto, falta gerencia, no hay duda de ello. Y así ha ido pasando en muchísimas instituciones donde no hay gerencia. Yo he citado esos problemas de educación, he citado la CAS, por ejemplo. Es posible que la CAS, la Corporación del Acueducto, teniendo miles de problemas, pequeños pero importantes, como son las fugas. Es decir, ¿cuál es el problema de una institución como esta? Es servir el agua, la mejor calidad de agua, servirla. La cantidad de agua que se necesite, que pueda disponer la institución, porque si las fuentes acuíferos, los acuíferos están agotados, las fuentes no hay agua, pues bueno, la institución no está obligada a hacer agua. Ahora, que esa agua llegue con seguridad, que no la infiltren las bacterias, las tuberías, qué sé yo, que la gente no se sume a ella y comience a hacer instalaciones ilegales que hacen perder flujo, velocidad de flujo a la corriente de agua que va por ahí, por las tuberías, y que al mismo tiempo pueden también infiltrar las tuberías con bacterias y materiales que son dañinos a la salud. Entonces, las fugas son uno de los problemas más importantes que tiene la CAS, que corregir. Fugas. Cuando un director de la Corporación de Acueductos llega a esa institución, el primer problema que se le plantea es fugas. O que no llegan las aguas, que no le llega a un barrio, o qué sé yo, una comunidad, un sector, etcétera. Eso pueden ser problemas. Pero las fugas generan esas cosas. Ahora, una institución que le dedique sus recursos, que de por sí son magros, toma 2 decisiones. Había una compañía privada que parece tenía un negocio, un contrato de cobrar el agua con la CAS. Entonces el director de la CAS quita ese servicio y ya los pocos que pagaban, según la CAS, ya pagaban con regularidad, pero le era fácil pagar. Ellos dijeron que nada más habían 250 o 300 mil clientes que pagaban y que son muchísimos más. Bien. La CAS cancela ese contrato
para hacer más eficiente el servicio de pago o de cobro. Tanto de cobro como que el pago mismo se iba facilitado o seguía fácil para que la gente siguiera pagando. Entonces se complicaron las dos cosas al mismo tiempo. Entonces esas son instituciones que no están dando pie con bola, porque una institución no puede venir a limpiar cañadas cuando es una labor que la puede hacer cualquier organismo del Estado, puede organizar eso, obra pública, otra gente que se encargue de esas cosas, que tienen camiones, que tienen máquinas, el INDI, qué sé yo, cualquier institución de esta que tenga equipos de limpieza y de transporte de la basura, qué sé yo, hasta desarrollo de la comunidad, qué sé yo, una institución que hay ahí. Yo lo pongo al frente de eso, mire, usted límpieme las cañadas. Y mire, tiene el equipo, tiene un presupuesto especial, mire, para que usted contrate los equipos y limpie la cañada. Pero un organismo técnico como la CAS lo que debe estar es corrigiendo fugas, que sí es un problema técnico, de carácter técnico. Pero así es que anda. Entonces, yo, que he venido observando todas estas cosas, esos deslices, que hemos estado criticando esas cosas criticándolas diríamos, con altura, para uno no caer aquí ni con ditirambos, ni con necedades, ni con falsedades, sino tratar uno de ser lo más objetivo posible. Y hemos señalado todas esas instituciones que han venido teniendo los problemas, que yo también le agregué las observaciones políticas de un Henry Kissinger y las actuaciones políticas de un gobernante, un estadista como Balaguer, que usaron diríamos, esa acción administrativa o de dirección estatal, de no usar los mejores hombres de la campaña, no utilizarlo en el gabinete, o no tratar de darle todos los cargos a los hombres de la campaña, porque los hombres del gabinete tienen que estar tranquilos, fríos, no pueden venir con esa excitación que da la campaña y todos esos compromisos que se hacen, porque no lo van a asediar y no van a poder cumplir. Pero el gobierno se nos presentó desde el inicio, el gobierno del presidente Abinader, como un gobierno muy agradecido con sus activistas. Entonces, por eso vemos todos estos ministerios, pero también ministerios que vienen resbalando. Pero el presidente está atado, no puede hacer nada, porque son gente que, repito, él le agradece infinitamente y podrá verse casi como una humillación, decía yo el viernes aquí. Cité los casos por ejemplo, el caso de Interior y Policía, Educación, esas son cosas que se ven muy graves. Incluso Agricultura mismo, porque Agricultura no depende el ministro es un hombre que parece un señalado, un designado por Hipólito Mejía, que es el que tiene a cargo ese sector. Como él es un especialista del agro, expresidente de la República, bueno, pues vamos a darle ese sector a Hipólito Mejía, y le dieron ese sector agropecuario, pero ese sector agropecuario anda a tientas. Entonces, en sentido general, ¿qué yo quisiera decir? El gobierno tiene que revisarse, porque el gobierno luce a tientas. El presidente, yo tengo 13 meses, tengo yo aquí, o 12 meses, señalando mi preocupación de ese gobierno coloquial del presidente Abinader. Es que eso es yo para mí. Eso va a terminar en una especie de esquizofrenia política. Presidente Abinader, permítame decírselo, con todo el respeto a la majestad y la grandeza de la presidencia de la República y a un presidente decente como es el presidente Abinader, porque uno tiene que ser honesto, decente y un hombre de cercanía, un presidente de facilidades. Pero el presidente tiene que entender algo que nosotros hemos señalado muchas veces aquí.
un abrazo en plena calle o en una enramada de campo, un abrazo a un presidente es una especie de soplo divino, hemos dicho nosotros. La gente ve eso como un soplo divino porque piensa que ahí se le van a resolver todos sus problemas. O que la gente dirá, pero yo no sabía que fulano tenía tan buenas relaciones. Miren cómo lo abraza el presidente, cómo el presidente le distingue. Y esas cosas tal vez le abren espacio a usted o le hacen un espacio de respeto en la comunidad, qué sé yo. Pero decíamos, si el presidente fuera a las comunidades, interactúa con la persona, le escucha, oye las cosas que le solicitan, pero no se comprometiere a resolvérsela en el instante o en el tiempo que él entienda prudente, pero que no puede dar ese sí, porque se está llenando de síes y a veces se necesitan no los noes, pero usted no puede, hay que dejar también un espacio para la, como diríamos, hasta para la reflexión de si algo que le solicitan, mire si es posible o no es posible. Si está al alcance del gobierno, porque los presupuestos, porque hay obras que usted no la puede hacer porque el presidente le interesa hacerla. Es que hay un orden presupuestario, tiene que estar bajo un presupuesto. Entonces, el presidente tiene 12 meses, va para 13 meses, ofreciendo lo único que faltaría ya es el sol. Faltaría ofrecer el sol. Entonces, en medio de todas estas promesas, díganme ustedes, ¿cómo el presidente Abinader va a cumplir con todo lo que está prometiendo? Va a San Luis, 2,000 viviendas, va a Santiago, 30,000 viviendas, va a Gemaní, va a Pedernales, va a Moca, va a Cotuí, va a San Francisco de Macorís, va por Higüey, va a Mao, va a San Juan de la Maguana, se va para Azua, va a Baní. Presidente, usted no va a dar abasto a 32 provincias. ¿Y cómo usted va a ofrecer tantas cosas que no va a poder cumplirlas? Porque ¿cuántos presupuestos habría que hacer para eso? En un presupuesto de 1 año no se puede hacer. En un presupuesto de 2 años tampoco, ni en 3. Entonces, ¿cuándo se va a poder hacer esta obra? Presidente, hay que revisar el gobierno. Y yo pienso que el mejor espacio de reflexión para usted estar tranquilo, pensando y observando el país, y observando y evaluando el propio gobierno, la gestión de sus ministros, de todos sus colaboradores. Entonces, eso es lo que va a determinar si el gobierno va a terminar bien o el gobierno va a terminar mal. Porque como va el gobierno, con toda honestidad, el gobierno, si no se reforma, lo dice Manuel Fermín, si no se reforma este gobierno, si el presidente no toma medidas drásticas, enérgicas, de relevar, de renombrar, lo que fuere, gente que tiene que relevar de los cargos y dinamizar su gobierno, activarlo, el gobierno, este gobierno va a terminar, como hemos dicho nosotros otras veces, con la similitud que yo he puesto. Va a terminar como el Rosario de la Aurora, lamentablemente, que se va a disgregar al final, termina disgregándose. Y no va a ser un gobierno realmente como se ofreció, y no solo como se ofreció, sino como se esperó que fuera. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, el gobierno ha cometido muchos errores y seguirá cometiendo muchos errores si no se toman esas medidas que yo he dicho de reconstruir, de reformar el gobierno. Pero yo no lo digo porque soy especialista en el arte de gobernar, pues yo no he gobernado. Pero es que nosotros hemos visto muchísimas cosas y hemos leído tanto y hemos visto tanto en este país. No tanto como otros que sí han visto más, pero solo esos Salomones que nosotros hemos dicho, pero nadie lo consulta del gobierno. El presidente no consulta un Salomón y quedan, Yo aquí he señalado públicamente, eso no hay ni que repetirlo, pero por ejemplo una personalidad como Marino Vinicio Castillo, son gente que cualquier presidente que hay aquí tiene que llamarlo. Oírle, escucharle. Doctor, sugiérame cómo usted ve esto. Porque hay un cuento, señores, hay un chiste, una anécdota, mejor dicho, genial, de lo que es la experiencia en una gente. Trujillo se ha señalado que invita a Goyito Polanco, un hombre de la manigua, como se dice, de esos caciques viejos, de los tiratiros del Concho Primo. Lo invita a un desfile militar, 30 de marzo, en Santiago. Esas tropas de Trujillo, yo recuerdo aquel ejército bien limpio, sus ropas de caqui bien planchadas, los soldados de la Fuerza Aérea Dominicana, mejor armado y mejor presentado, porque el hijo de Trujillo era el jefe, Ramfi, el jefe de esa ala. Y van esos guardias de la aviación con aquellos cascos nazis, tipo los nazis, aquellos uniformes impecables de caqui, sus botas bien lustradas y unos fusiles GAL, qué sé yo, o FAL o GAL, no recuerdo. Entonces van marchando y en esas filas bien organizadas, entonces Trujillo, que tiene sentado en el palco de honor ahí, en el palco principal, tiene a Goyito Polanco. Goyito, ¿qué te parecen los pollos del jefe? Como ese es el lenguaje de la gallera. Y Goyito le dijo, jefe, los pollos lucen bonitos, sus plumas muy lindas, están bien armados y se ven organizados, los pollos se ven que están cuidados, pero hay que toparlo. Oigan eso toparlo, que es un término de gallera, de lidias de gallo. Topar es probar un gallo contra otro gallo y ver el ritmo de ataque, de pelea, diríamos, de valor de ese gallo. Entonces, fíjense si ese hombre tenía razón. Cuando vino la invasión del año 1959, ese ejército de Trujillo andaba en apuros, con 56 hombres que bajaron por Constanza. Y hay que ver, porque no se ha escrito, yo creo todavía, las torpezas y los errores que cometieron los militares dominicanos, combatiendo a 56 infelices, prácticamente que llegaron ahí con algún entrenamiento, algunos ya probados, pero la gran mayoría eran gente que se hicieron militares, como dicen, a la cañona, para venir a inmolarse.
y 100 y pico, que no llegaron ni siquiera a desmontarse de las lanchas, 200 y pico más de hombres que fueron bombardeados en Estero Hondo y en Maimón. Y fíjense, y las dificultades, todo el ejército de Trujillo encima de 200 hombres, con hambre y con sed y sin zapatos adecuados y qué sé yo, y con toda esa masa campesina ignorante en contra, bueno, un desastre. Y esa gente le hizo sudar, como se dice, los pollos de Trujillo se probaron ahí, porque que esa es la realidad. Entonces, esa gente son necesarios que los presidentes escuchen. Pero qué va, los presidentes saben más que todo el mundo. Entonces, digo, el presidente ha cometido muchísimos errores, el gobierno. Y uno sabe que esos errores, después que se cometen, es un problema, porque ya corregirlo trae muchas dificultades. Claro, a pesar de todos los errores que pueda cometer este gobierno, no es para que el gobierno anterior o los personeros del gobierno anterior, de ese gobierno, diríamos, de conducta maléfica, porque eso fue una dirección maléfica, permisiva contra diríamos, con lenidad contra los bienes públicos. Entonces, repito, por más errores que comete el gobierno, nunca van a ser comparados con ese acoso que hubo a la hacienda pública en el gobierno de Danilo Medina. Pero el gobierno ha venido presentando comportamientos muy difusos. Por ejemplo, la migración, lo hemos dicho otras veces, el presidente ha anunciado y todo, pero eso queda como que eso anda ahí. Esa misma decisión de las vacunas, aquí Leonel Fernández hizo un artículo donde previó todas esas cosas y lo dijo, que iban a sobrar esas vacunas. Y si van a sobrar, lo más lógico es que el gobierno, es un gesto que le enaltece, que se le regalen, por ejemplo, a Honduras, Guatemala, quien fuera, Haití, le han regalado las vacunas. Porque para que se dañen y se pierdan aquí, bueno, además salir a ofrecer a venderla, tal vez ya era, pero fue un error que nos va a costar a nosotros miles de millones de pesos a un país que no es rico. Pero también el gobierno pudo haber hecho lo que nosotros hemos estado diciendo también aquí, que tenemos, desde que se habló de vacunas, desde febrero, presidente o el gobierno, autoridades nacionales, vamos a vacunar a los haitianos y qué bueno que los vacunemos. Porque así vamos a saber por lo menos cuántos son esas 500,000 dosis aplicadas a los haitianos en primera dosis. Ya supiéramos que hay 500,000 de un tablazo, como dice. Y así desenmascaramos al embajador dominicano en España, que es, diríamos, ese es el mariscal de campo de esas defensas, de esa migración avasallante haitiana hacia el territorio nacional. Asimismo los demás pro-haitianos, que son asistentes de ese capitán general de la migración haitiana. Esas 500,000 dosis, ya teníamos identificado 500,000, que es lo que dicen los pro-haitianos, que teníamos aquí, haitianos. Entonces así nos íbamos a dar cuenta que esos 500,000 solamente estaban en Bávaro. Entre Bávaro, Matamosquito y 3 comunidades más de Higüey. Ahí hay 500,000 haitianos, porque no se sabe la cantidad de haitianos que hay aquí. Entonces podríamos haber usado eso para vacunar. Y el haitiano que no se quiera vacunar, mándalo para su país. Hubiéramos sacado 500,000. Presidente Abinader, hubiéramos sacado 500,000 haitianos que no se hubieran querido vacunar con esa vacuna. Se van de este país. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener aquí mi pueblo vacunado y un pueblo extraño
ajeno a nosotros, sin vacunar, como una especie de foco de infección. ¿Por qué razón tenemos nosotros que tener eso? Pero el gobierno decidió donarla. Entonces, el problema que nosotros tenemos aquí, un problema ya en latencia, con esos millones de haitianos que andan regados por todo este país, que fíjense las noticias que ustedes ven en los periódicos, casi el 27% de las personas que son tratadas en el hospital del Ceibo son haitianos. Es decir, es todo el país que está inundado de haitianos, pero este gobierno anda ciego también, igual que el gobierno de Danilo Medina. Entonces la política migratoria del gobierno de don Luis Abinader es una política falsa, floja, que no se ve más nada, perdón. Se anuncian cosas, pero así está el gobierno. El presidente tiene 12 meses anunciando una cantidad de obras que es, bueno, yo creo que caen ya lo infinitésimo, como dice. Eso no, ya eso es incalculable. No hay periódico que se atreva a sumar todo. Yo una vez le sugerí a la Fuerza del Pueblo, por aquí. Señores, si ustedes quieren un material para mañana, utilizarlo como una especie de bandera de lucha contra el gobierno de don Luis Abinader, ustedes pueden sacar eso como recurso de campaña. Bueno, presidente, mire, usted ofreció 8.534 obras. Y se han construido 322, por poner un ejemplo. Entonces usted le estruja ese déficit, pero eso nadie parece que lo ha hecho. Y no hay periódico que lo pueda hacer, repito, porque ya es abrumante. Entonces, en medio de todas estas cosas, yo he dicho, el presidente tiene que reformar su gobierno obligatoriamente, porque si no reforma su gobierno, va a terminar muy mal. Esa es la pura verdad. Miren, ese caso del pollo, eso es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo que el presidente puede soportar que el Ministerio de Agricultura sea tan deficiente? Es decir, si el ajo sigue caro, que hay gente que se queja porque los precios del ajo están caros, y miren que ahí dan permiso a lo loco y con criterio también, se ha dicho, comercial, que yo he dicho aquí. Revisen esos permisos de importación que se han expedido ahí en agricultura. No porque estén mal, pero es que hay comentarios de que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, esas cosas sería bueno que en medio de esta transparencia que estamos viviendo se conozca a quienes se le han otorgado esos permisos y que alguien pueda darle seguimiento, investigar si es verdad que Manuel Fermín, mire, tiene un permiso de importación de ajo, de cebolla, de habichuela, qué sé yo. ¿Tiene negocio? ¿Tiene algún comercio instalado? ¿O a qué se dedica ese señor? Bueno, ese señor lo que tiene es un billar o un carwash. ¿Y quién le dio permiso para importar habichuelas? Ah, bueno, en agricultura. Entonces, esas cosas tiene que saberse si se han hecho o no se han hecho. Pero en el Ministerio de Agricultura, yo no sé quién es que dirige las políticas de allí, pero, señores, ustedes han visto más torpeza que con este problema del pollo. Ya el pollo lleva meses y el gobierno luce como estancado, como si atado, que no sabe qué hacer con el pollo. Bueno, vamos a dar entonces importación libre para que todo el mundo traiga pollo. Una cosa de loco. Hay que ver si esa gente tiene capacidades, si tienen facilidades para eso, si serán intermediarios más, que lo que van es a aumentar la cadena de distribución y encarecer más las cosas. Bien, pero se va a dar los permisos. Pero ¿cuándo es que van a terminar de traer el pollo? Pero más, ¿qué políticas locales se están tomando para favorecer que haya más pollo? Los que crían los pollos son productores que tienen sus gallinas pesadas, tienen los huevos fértiles, nacen los polluelos, los bebés, y ellos llenan sus granjas y las de sus compadres y sus socios, y dejan una cantidad enorme de pequeños productores fuera del negocio. Tienen el negocio del pollo controlado.
léase, monopolizado por vía de una institución que se llama ADA, Asociación Dominicana de Avicultores. Se han creado ellos eso y son ese grupo. Dentro de los importadores están ellos también, los que van a importar los pollos. Pero me luce extraño que gente que produce pollo y que han señalado que es una imprudencia importar pollo, porque el pollo importado sale más caro que el pollo local y que eso no tiene sentido. Entonces, ¿por qué ustedes participan en la importación de pollo? ¿Por qué van a la importación de pollo? ¿Por qué ahí están las compañías? Ahí están en el periódico, la señaló Agricultura, las compañías que están autorizadas a importar pollo. La gran cantidad de polleros son productores locales. ¿Por qué ustedes van a traer pollo que sale más caro que el que ustedes producen? Lo que quiere decir que es falso eso. Es un artimaño, un artificio para tratar de controlar y monopolizar el pollo. Porque es muy bueno vender pollo a 42, a 44, a 46, a 48 y a 50 pesos en granja. El pollo vivo es un negociazo. Que el maíz está caro, pero el maíz está caro y nunca ha estado a los niveles que estuvo antes. En el 2008, por ejemplo, que un quintal de maíz costaba alrededor de 20 o 21 dólares. Y ahora no llegaba ahí. Un buche. Un buche. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con el pollo? Los grandes productores de pollo, de bebés, de los pollos bebés, tienen restringidos esos pollos. Tienen a los pequeños olvidados. El gobierno puede autorizar. Además del pollo, porque el pollo, lo que dicen que es caro, yo dije aquí lo que cuesta un kilo de pollo en Nueva York. No un pollo es un pollo de supermercado. 94 centavos de dólar el kilogramo. Ustedes hacen la conversión en pesos y saben lo que vale una libra de pollo. Muslo no deshuesado. Ahora en Estados Unidos lo que se consume es en grande, es la pechuga. Y las alitas, ellos consumen muchas alitas porque la han especializado. Pero el muslo corto, lo que le llaman muslo corto, muslo ancho, y todas las menudencias de patas, caballete, qué sé yo qué, muslo corto, pecueso, bueno, todas esas cosas, y más las menudencias, otras menudencias como ¿cómo que se llama? Los hígados y esas cosas de los pollos, los pulmones de los pollos. Eso se vende barato y otros van a los trimming, creo que lo hacen trimming, las patas y esas cosas para trimming. Eso es relativamente barato. Esta gente puede importar muslo, porque el dominicano, ¿cuál es el problema? Tiene que comer pechuga. Importar muslos de pollo, que son económicos, y van a competir con estas presiones que hay, porque el pollo, repito, está frenado o... Tengo otra medida, importar huevos fértiles. Y en las incubadoras que tienen muchos productores privados, grandes y privados pequeños, se traen los huevos fértiles de los Estados Unidos. Nacen los pollos bebé y esos criadores pequeños, que son muchísimos, pueden someter a presión a los grandes para que el precio no se eleve o se monopolice en beneficio de 4, 5, 6 o 10 familias que son los que manejan el pollo. Entonces, es factible importar huevos fértiles, repito, para que los pequeños puedan producir pollo. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. No hay duda que esas imprecisiones que se pueden catalogar de errores pueden debilitar mucho la confianza en el propio gobierno del presidente Abinader. Si se suman a ello las promesas que no se puedan cumplir, primero. Si se suma a ello toda esa incompetencia de muchos funcionarios que no han dado pie con bola, como se dice, y que se han señalado, y ya lo hemos dicho muchísimas veces, que ya neseo, yo creo. Pero esas decisiones, por ejemplo, con los alimentos que se han señalado, muchas imprecisiones, la producción nacional, uno no sabe cómo anda realmente ahí. Mire, yo vi el caso del plátano, decíamos nosotros que el plátano ahora a nivel de finca se está perdiendo, como dicen, a peso. Entonces cuando el plátano costaba 35 pesos, INEPRE fue a rescatar a los consumidores y le compraba a los productores. Ahora hay que ir a rescatar a los productores, pero no aparece INEPRE que lo vaya a comprar, porque entonces entienden que los productores son menos y los consumidores son los más. Entonces ahora el consumidor se beneficia de que el plátano, pero mañana va a venir lo anterior, porque no hay una planificación de las cosas. Hemos dicho que si no hay una planificación, no va a haber una buena ejecución de las decisiones o de las acciones que se tomen. Esa es una verdad, como dicen, de a puño. Entonces, me preocupa que vi una noticia peligrosa para nosotros, que es Brasil con vaca loca. La vaca loca es una enfermedad de los vacunos. No sé cómo que se llama. ¿Cómo que se llama la vaca loca? Bueno, es una enfermedad que le provoca daños cerebrales a los vacunos. La enfermedad, no recuerdo cómo que se llama, no me acuerdo, equino espongiforme, no me acuerdo. Entonces, Brasil se ha detectado que tiene vaca loca. Nosotros tenemos restricciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene vaca loca. Y todo lo que es carnes de res con hueso está prohibida que entre al país. Entonces este caso de Brasil, que hay que tener mucho cuidado, porque de Brasil se importan aquí, porque aquí hay gente que hace todas las diabluras. Aquí está prohibido traer material genético de países donde hay fiebre aftosa, porque también esa es otra enfermedad que afecta el ganado vacuno y que si usted quiere exportar, ahí mismo vamos a morir. Por eso hay que ver todas esas cosas que yo decía, bueno, que con euforia vimos al propio presidente que habló de que vamos a exportar carne de res. Y yo de una vez dije, puse mis dudas.
Ahora, es que vienen unos especialistas de Estados Unidos a ver si el país está en condiciones de ser un seguro y fiable exportador. Nosotros pusimos las razones por las que no somos fiables. Laboratorios, mataderos, la supervisión en los mataderos, la vacunación, las curas de enfermedades infecciosas a base de antibióticos inyectados. Los americanos no quieren nada de eso. ¿Y nosotros con qué que controlamos las enfermedades? Y con eso. Entonces, esos son problemas. Pero ahora, vaca loca. Brasil, repito, hay muchos ganaderos que traen óvulos fértiles de ganado girl, de la raza girl. Lo traen de Brasil y lo traen escondido. Los óvulos lo traen porque es un material, repito, un material genético que está prohibido entrar al país sin la revisión y las correcciones necesarias, porque puede traer la fiebre aftosa al país. Pero imagínense ustedes esto ahora, con vaca loca también. Entonces, una autoridad tan disminuida, la autoridad zootécnica, o mejor dicho, la zoognosis, o diríamos las dos, fitozoosanitarios, porque estamos hablando también de las plantas, pero para seguir con el tema específico de los animales, imagínense ustedes que de Brasil, que ya, repito, que estamos importando en forma clandestina, traemos óvulos, atados lo traen a la cintura y pasan por las aduanas, óvulos de vacunos de la raza girl, para traerlos aquí para preñar las vacas con esos materiales genéticos que vienen de Brasil. Imagínense ustedes como este país, con un debilitamiento del muro sanitario, zoosanitario, porque ya lo vimos con la fiebre porcina clásica, con la fiebre porcina africana. Fíjense las dificultades que estamos pasando con esa cuestión del cerdo. Entonces, todas esas debilidades hacen que uno se sienta diríamos, con temores, pero así andamos en muchas áreas, como hemos venido señalando. Son cosas que uno la señala, la critica tal vez, pero que son críticas no constructivas. No, uno hace esto, qué sé yo, con ánimo de que se enderecen o que el gobierno se reorganice o el gobierno se enderece. Porque yo creo que el gobierno no va recto. Y lo he dicho, va en dos velocidades, lo he dicho muchísimas veces aquí, porque yo quiero ver más al presidente en el palacio sentado, digo yo, porque es un espacio distinto para ejercer el gobierno. Si aquí hay un gobierno deficiente y malo, fue el gobierno de Hipólito Mejía, porque es un gobierno coloquial, un gobierno que andaba en la calle, un presidente en la calle, saludando gente y abrazando gente y firmando en la espalda de la gente. Ustedes habían visto gobierno, ¿cómo es? ¿Y a dónde terminó eso? Pero fue él que sufrió, fue el presidente Mejía que sufrió, fue el país que sufrió. Porque ese vicio maléfico de lo coloquial por encima de lo funcional o de lo operacional y de lo, diríamos, de lo oficial, que es el Palacio Nacional. Fíjense dónde terminamos nosotros. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Un país en unas condiciones deplorables fue lo que quedó en el 2004. Pero el señor Hipólito Mejía anda por ahí como si no pasó nada. Él no fue culpable de nada. ¿Quién fue que pagó los platos rotos? El malabarista de circo fue él. Se le cayeron los platos, pero los platos los pagó el pueblo dominicano. Y él anda por ahí orondo, como el mejor presidente que ha tenido este país, el mejor consejero de hombres de Estado, se llama don Hipólito Mejía. Esa es la realidad. Habiendo hecho un gobierno que salió en forma pestosa del poder. Y entonces, y la República herida, sufrida por una mala gestión de gobierno. Entonces, con esas experiencias, digo yo,
hay que tener cuidado y las cosas se le pueden poner color de hormiga, repito, al gobierno. Cuando no se puedan cumplir promesas, los funcionarios sigan siendo erráticos, estos juicios, uno, es lo único que le da valor. Esa divisa que tiene el gobierno, se lo han dado, el manejo de lo económico y el manejo de los juicios. Que a propósito de los juicios, señores, en este fin de semana se insistió mucho en que se habían allanado, parece, o propiedades o cosas que tienen que ver o están relacionadas con el señor Gonzalo Castillo. Y parece que están en serio investigando cosas de Gonzalo Castillo porque, repito, se corrió. Me dijeron a mí en el fin de semana, me dijo una persona que conoce muy bien esas cosas, y me dijo a mí como que había preocupación en el entorno cercano a él, porque la verdad, señores, que hay unos grupos, ahí había unos grupos que lo veían en obra pública, señores, esa gente, consorciados de Odebrecht, gente consorciado con ellos, y ese desorden de obras. Yo he dicho que hay una empresa, hay una que tiene 9 obras asignadas de esa época, y el gobierno todavía no ha podido conseguir que esa empresa ceda, por lo menos, ceda 4 o 5 de las 9 que tiene. Es decir, todas esas cosas, señores, se suman. Y como va la lucha contra la corrupción, que va ralentizada, hemos dicho, y que están sujetas a que un juez cambie una medida de coerción de esto y debilite, entonces, y se vea como una caída de la autoridad. Eso debilita la imagen más del gobierno. Si el gobierno no es efectivo en esas cosas que estamos diciendo nosotros, le va a traer problemas muy serios, y más con esas pretensas reformas que vienen por ahí, que no son cosas de niños. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.